Súper. Bienvenidos entonces a nuestra penúltima clase, la sesión 5 de 6. Ya hemos visto un montón de temas, qué increíble. Hablamos primero en la primera sesión sobre la mentalidad para tener éxito en nuestros proyectos. También hablamos sobre qué habilidades eran necesarias para tener éxito en nuestros proyectos y vimos nuestra rueda de habilidades socioemocionales. La sesión número 3 nos centramos ya, hicimos zoom en las primeras habilidades más cruciales, la atención y la escucha. Hicimos algunas actividades prácticas respecto a esto. La 4 vimos cómo comunicar para influir y además tuvimos nuestra sesión el sábado pasado respecto a estrategias para tener un buen desempeño tanto en entrevistas de trabajo como algunas técnicas de venta, ¿no? Para captar más clientes en el caso de nuestro emprendimiento o nuestro proyecto de impacto social. Y hoy vamos a hablar un poco sobre cómo manejar el nerviosismo y otras emociones que a veces pueden ser difíciles. Entonces, recuerda entonces a quienes no han completado todavía el curso en la plataforma para la certificación 100% en el curso en la plataforma de ADA. Vamos entonces a nuestro breve resumen ejecutivo de lo que fue la sesión anterior, rápidamente, para no perdernos nada del tema que preparamos para hoy. Cómo comunicar para influir, sesión número 4, vimos 3 temas. Cómo hablar para que las personas quieran escucharnos y dijimos 3 cosas son cruciales. Poder entrenar nuestra voz, prepararla en términos del tono, del volumen, etc. También prepararnos previamente nuestros mensajes, qué es lo que queremos decir, y hablamos que no hay nada de malo en preparar un guión de tal cual lo que queremos decir y eso ir perfeccionándolo. Y también hablamos sobre asegurar un contexto para ser escuchado, porque sabemos que no cualquier espacio va a tener, va a permitir un impacto en lo que decimos. Por lo tanto, asegurar un contexto de confianza, un contexto tranquilo para poder hablar, especialmente en el caso de conversaciones cruciales, es muy importante. Vimos también el poder del lenguaje no verbal, tanto en términos de los gestos faciales, hoy vamos a volver un poquito a eso. Hablamos un poco sobre las posiciones de poder, esto respecto a que mientras más espacio utilizamos, más dominio tenemos del espacio y por lo tanto también de lo que vamos sintiendo. Y el uso de la distancia social también. Y finalmente alcanzamos a ver 2 actos de habla poderosos para aumentar el impacto de nuestra comunicación. Y hablamos sobre entregar instrucciones y pedir disculpas. Todo esto, por supuesto, en el marco de nuestra rueda de habilidades socioemocionales y de liderazgo de CASEL. Ustedes siempre pueden volver a acudir aquí cuando tengan alguna duda respecto a cómo seguir desarrollándose en términos de su liderazgo. Este en el fondo es un mapa, una hoja de ruta de cómo hacerlo. Entonces vimos las 6 claves para entregar instrucciones y vimos que una instrucción completa incluía el qué, el por qué, el cómo, por qué vía, por correo, por WhatsApp, etc. El cuándo tiene que ser entregado algo, si en el caso de un documento. El tono, decir por favor, también la amabilidad, siempre es crucial. Y notificar de la tarea cumplida. Y vimos un ejemplo. En este ejemplo más concreto y completo, veíamos, en el caso de Cristian, que nos escribía un día a las 8 de la noche, por favor, envíame el proyecto por email antes de mañana a la 1, en PDF, para darle una última revisión final antes de enviarlo en Hub. Y por favor avísame por WhatsApp cuando lo envíes. Y también vimos los 7 pasos para una disculpa perfecta. Y analizamos un caso práctico, si se acuerdan al cierre de la sesión pasada. Vimos este video de las disculpas que ofreció Will Smith a la cachetada que le dio a Chris Brown en los últimos Oscars. Y nos preguntamos, ¿estas disculpas cumple con las 7 claves en términos de que es sincera, es explicativa, menciona bien en concreto y específico a lo que por lo que se está disculpando y a quién se le pide disculpas? Expresa valores y convicciones, es enfática, compromete acciones futuras, expresa arrepentimiento y considera una restitución para quienes se sintieron transgredidos o pasados a llevar. Y esos son los elementos principales que vimos en la sesión pasada. Voy un poquito rápido para alcanzar a ver todo lo que tenemos pensado para hoy. Bien, entremos a los 2 actos de habla que dejamos pendientes de la sesión pasada y que yo les prometí sí o sí que íbamos a ver al inicio de esta.
Y aquí vamos a entrar en un tema que más de alguno de ustedes trajo en la sesión número 1, respecto a cuando pensamos en el liderazgo y en el acompañamiento de otros líderes también, cómo manejar el tema de la crítica. Y acá tendemos a asociar el escuchar las críticas de otros o dar críticas como algo directamente negativo, algo que puede perjudicar al otro, a mi compañero de curso, de universidad o de trabajo, entonces mejor no lo critico, porque si le digo algo va a sonar como a que quiero eh, perjudicarlo, ¿no? Pero en realidad cuando nos metemos en el tema de las críticas en el marco del liderazgo, es crucial separar las críticas constructivas de las destructivas. Primera pregunta entonces para todos ustedes, mis estimados líderes, ¿cuál es la diferencia entonces entre una crítica constructiva y destructiva? Pueden comentar en el chat o abrir micrófono mientras yo cierro el WhatsApp. ¿Cuál es la diferencia entre una crítica constructiva y una destructiva? O sea, yo creo que la constructiva construye o como que aporta a lo que queremos escuchar o a lo que nos gustaría escuchar. Y la destructiva claramente como que nos baja las alas, como que nos corta la idea. Porque claro, no, como que destruye, no sé, voy a hacer esto, no, pero es que te va a salir mal. Entonces claramente baja el nivel de interés por lo que mi cabeza decía que iba a estar bien. Y ahí en esas destructivas igual influyen varios factores, como, no sé, la envidia, el tema de que la otra persona vea que sí te resulta y a ellos no. Entonces esas cosas también como que influyen. Buenísimo, buenísimo. Muy completo, Seba, y también como que uno sabe cómo se siente recibir una crítica constructiva versus una destructiva, ¿no? Tal vez a más de alguno le ha pasado. Benja también aporta en el chat, una quiere ayudar y la otra quiere atacar. Y vamos a partir con esa pista que nos da Benja para ver las diferencias principales. Las críticas destructivas, en efecto, por definición, describen solo los aspectos negativos. Ve el vaso medio vacío, solamente eso. Pero también, a propósito del comentario de Benja en el chat, las críticas destructivas se centran en hablar de la persona. Entonces, por ejemplo, si yo digo, ¿por qué tú eres tan descuidado? ¿Por qué tienes que ser tan descuidado y enviar el trabajo a última hora? Me estoy centrando en la persona y no en la conducta. También la destructiva muchas veces se limita a denunciar el problema y quizás más de alguno ha escuchado cuando ha recibido una crítica destructiva, hay como una argumentación circular, como ¿por qué no pudiste? ¿Por qué? Y todo el rato es como el mismo. Entonces es difícil buscar soluciones cuando hay una situación de crítica destructiva. Y por supuesto, responsabiliza el problema al otro. Yo no hay nada que pueda hacer, es tu problema y por lo tanto no hay nada que lo que pueda aportar. Y por lo tanto, desde ya podemos ver cuáles son los efectos de las críticas destructivas en la confianza dentro de un equipo. Las constructivas, en cambio, describen aspectos tanto positivos como negativos. Las críticas constructivas en ese sentido eh, me ha pasado mucho cuando acompaño a líderes que como temen esto de caer en la crítica destructiva, caen en el polo opuesto, ¿no? Como de solamente destacar lo que estuvo bien y nunca entran realmente al tema central de lo que tiene que ser mejorado. Y realmente los efectos de una crítica constructiva bien planificada, bien construida, son profundos en la confianza que tienen en un equipo. Por lo tanto, no hay que hacerle el quite, no hay que sacarle el cuerpo, como se dice comúnmente, a la posibilidad de decir lo que tiene que ser mejorado. La pregunta es, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice entonces? Criticando la acción o el resultado. Por ejemplo, en el ejemplo que les daba, podemos ahorrarnos la parte en la que le decimos a la persona, ¿por qué tienes que ser tan descuidado? ¿Por qué tienes que ser una persona que no le importa? Y más bien centrarse en la acción. Eh, ¿Por qué tuviste que enviar el trabajo tan tarde? ¿Qué pasó ahí? Y hacemos una pregunta. Las críticas constructivas que van apalancadas con una pregunta que devuelve a la persona un poco la posibilidad de decir qué ocurrió, también permiten abrir el diálogo. Y entonces finalmente las críticas constructivas también proponen al menos una solución y ideal la guinda a la torta si la persona que ofrece esa crítica constructiva ofrece además ayuda para implementar la solución. Bien, vamos a aplicarlo inmediatamente. Vamos entonces a ver un video
donde nos vamos a preguntar si se aplican estos 4 pasos para una crítica constructiva. ¿Cuáles son esos 4 pasos? La receta, si ustedes necesitan anotarla, para la próxima vez que en sus equipos, trabajos, universidad, colegio, proyectos de impacto social quieran ofrecer una crítica constructiva, recuerden destacar al principio todo lo positivo, explicar el problema, acto, situación concreto que se está criticando, es decir, no hablar de la situación, el trabajo que llegó tarde, sino realmente ser como bien precisos con la palabra. Terminar también con una o varias propuestas de solución, o también se puede preguntar a la persona, ¿qué se te ocurre a ti que podríamos hacer? Y empezar un diálogo. Tampoco es necesario que sintamos que tenemos que darle la solución a la otra persona, ¿no? Y se ofrece ayuda para concretar una solución. Vamos entonces a ver cómo se aplica en un caso práctico. Les voy a mostrar un video que dura 4 minutos, así que les pido que sostengan un poco la atención. Y vamos a salirnos un poco del tema, vamos a suspender el juicio, los invito a suspender el juicio respecto al tema del que se está hablando, y más bien evaluemos si se cumple con las 4 claves. Se describen aspectos positivos y negativos, se critica la acción o el resultado, o se critica a la persona, se propone una solución y se ofrece ayuda. Bien, si no hay dudas hasta acá, vamos a cargar el video. Agradezco la paciencia. Confírmeme por favor en el chat si se escucha bien. Hoy, 23 de junio del 2017, con motivo al Año Nuevo Mapuche, la Presidenta de la República ha manifestado un perdón al pueblo mapuche, cuyo perdón no tiene efecto alguno. Por su característica es simplemente para la autocomplacencia de la jefa de Estado y de esta manera seguir omitiendo su responsabilidad en el crimen de lesa humanidad cometido en contra del pueblo mapuche y la ocupación y confiscación de su territorio y sus recursos. Un perdón efectivo y sincero debió ser el resultado del esclarecimiento histórico de la Araucanía y del pueblo mapuche. Paralelamente debió haber incluido un programa de resarcimiento e indemnización a las víctimas por el daño causado, basado en el crimen de lesa humanidad y ocupación del territorio que se cometió alrededor de los actos coercitivos denominado pacificación de Araucanía. Esperábamos un perdón bajo los parámetros de los derechos humanos, similar al perdón que manifestó don Patricio Aylwin durante las violaciones de derechos humanos en la era de la dictadura militar del general Pinochet. Le recuerdo a todos los chilenos, a la propia Presidenta de la República y a la comunidad internacional que el Papa Juan Pablo II pidió perdón en octubre de 1992 a todos los pueblos indígenas, entre ellos a los mapuches, y no tuvo efecto alguno. Y en esa misma dirección lo ha planteado hoy la Presidenta de la República. Nosotros los mapuches, en la cumbre del 2013 en enero, invocamos la necesidad imperiosa que el Estado chileno pidiera perdón al pueblo mapuche por el crimen de lesa humanidad y por la ocupación de su territorio y sus recursos, que es la causa de las actuales tensiones y controversias. Sin embargo, el intendente Buenchumilla lo mal utilizó, y en esa misma dirección lo ha hecho hoy la Presidenta de la República. Lo ha tratado con absoluta liviandad. El perdón que ha manifestado la Presidenta de la República está basada en las conclusiones de la mesa asesora presidencial que dirigió el obispo Héctor Vargas de la Araucanía, con 70 recomendaciones. Ese texto que adoptó esa comisión tiene por objeto falsear la historia de la Araucanía, falsear la historia del pueblo mapuche y diluir los derechos colectivos que nos asisten. También ha anunciado un reconocimiento constitucional.
Es un hecho futuro incierto que lo han anunciado durante 25 años y no se ha cumplido. Y además, para que hoy sea útil, debe incluir los estándares del derecho internacional. Me refiero al derecho a la libre determinación y la restitución de las tierras. También ha anunciado un Ministerio de Asuntos Indígenas, que no será más que una burocracia para mediar el conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche. Paralelamente ha señalado que habrá un Consejo de Pueblo Indígena que no es más que un perfecto jardín infantil para entretener a los pueblos indígenas alejados del poder. Me parece los anuncios de la presidenta en el día de hoy un aprovechamiento a la fecha solemne, religiosa y cultural del Año Nuevo Huachipantu. Ciframos esperanza que alguna vez habrá un verdadero esclarecimiento en la Araucanía y verdaderamente habrá un resarcimiento e indemnización. Por ello proponemos la creación de una comisión de esclarecimiento con un mandato claro que esclarezca los hechos de la Araucanía, a la vez que establezca recomendaciones en el ámbito institucional para instaurar una paz firme y duradera en la Araucanía. Ok, vamos dialogando entonces en el chat, abriendo micrófono. Las 4 claves de la crítica del video, para quienes se van sumando. Crítica constructiva, describe aspectos positivos y negativos, critica la acción, el resultado o a la persona, propone al menos una alternativa de solución, ofrece ayuda. ¿Qué les parece? Yo creo que como que no es muy constructiva la crítica, ¿Ya? partiendo del punto de que culpabiliza más a la persona que a la acción o el resultado de esto. Y claramente, bueno, igual es complejo hablar de este tema porque es como, y Ajá, también lo de uno, porque claramente esto es un tema que es paralelo a cualquier persona que quiera referirse, ajá, porque es un tema de mucho tiempo que ha pasado por muchos gobiernos ajá, y claro, la persona ahora estaba enojada con esa persona, pero tampoco ofrecen como soluciones reales. ajá. O sea, tampoco ofrece ayuda, no propone una solución y es como, yo creo que es como lo que afecta a que este tema tenga una solución y siempre lo he dicho, o sea, ¿cómo poder solucionar si ellos mismos ven cualquier tipo de ayuda como que si fuera algo malo? Entonces, Te, claramente, te se va- propongo, Sebastián, sobre eso último, que suspendamos el juicio claro, respecto no, a lo que vemos en la historia. Pero la pregunta que tú haces es interesante. ¿Ofrece vías de solución? Facundo también aporta en el chat. Es difícil, es sumamente complejo hablar de este tema. Y nos parece interesante traerlo. Este video en el fondo es provocativo, ¿no? Es sobre un tema que tiene distintas aristas. Y es verdad. Pero es interesante también porque muchas veces no criticamos cosas que no nos parecen importantes. Entonces también es bueno, sirve como para ejercitar un poco y salir a mirar desde otra perspectiva. ¿A alguien le gustaría también comentar sobre si la crítica del video es constructiva o no? ¿Se me escucha, profesora? Facundo, sí. Bueno, primero, ignorando todo lo que es el conflicto mapuche y todo eso, dejándolo Ajá, completamente de lado y centrándonos simplemente en en la crítica como lo que es una crítica. ajá, am, Primero, ¿describe los aspectos positivos y negativos? No, porque se centra mucho en aspectos negativos de lo que es el conflicto. ajá. Critica la acción o critica el resultado. Eso queda cuestión. ¿Propone al menos una solución? No, porque la solución que propone es muy ambigua y ni siquiera se debería llamar una solución. Y la última, que es ofrece ayuda para implementar esa solución, tampoco. Historia compleja sería si el documento no estuviera redactado, o sea, el discurso, esta crítica, no estuviera hecho desde un punto de vista más objetivo, propongo, creo. Ya ahí se podía hablar un poco más de sí ofrecer soluciones y todo eso, a lo que es este conflicto, que no es fácil hablarlo.
pero lo que es la crítica como tal, no es una crítica constructiva. O sea, la crítica en sí no es constructiva. Gracias, Facundo, por abrir micrófono también. Adriana también complementa en el chat, creo que es una crítica destructiva porque no menciona aspectos positivos y critica más a la persona que a la acción. Les agradezco a los tres en ese sentido por meterse realmente en un tema que por supuesto que hay emociones fuertes que están ocurriendo debajo de esta crítica. Y eso también habla de que al momento de hacer una crítica constructiva, no porque uno quiera felicitar también y apostar a lo mejor y a fortalecer las confianzas, no la hace necesariamente menos incómoda o menos compleja de abordar. Entonces también desde ese punto de vista es interesante ver lo que trae este video, lo que genera cada uno también. Vamos entonces, para ir avanzando en función del tiempo, este es un temazo, podríamos habernos quedado el resto de la sesión hablando de este video, pero sí es interesante que al final propone al menos una solución, al final del video en efecto dice, proponemos una mesa con tales características, etc. Pero muchas veces cuando hemos puesto este video en sesiones de trabajo con líderes, y a veces ponemos antes la disculpa a la que se refiere este video, es interesante que en efecto este video se centra tanto en hablar de antecedentes históricos relevantes y contextuales, de por qué las disculpas a las que se está refiriendo no son suficientes, que genera esta sensación como de, ya, ¿y luego qué? Como, ¿y qué? Como, algunos líderes jóvenes nos decían en una sesión como, ya, y se tira un paso, una idea en algún momento, entonces es interesante porque en el minuto 3 y medio se dice alguna idea, pero queda un poco hundido en todo lo anterior que es contextual y que esta persona considera que es relevante decir. Entonces, en ese sentido, la crítica constructiva es algo que para que tenga su impacto, puntos extras y puede ser bien concisa, porque si no pasa este efecto como emocional que apareció un poco en los comentarios, como parece que no dice nada más. Vamos un pasito más allá. Les agradezco de todas maneras a quienes comentaron en el chat y abrieron micrófono también, porque de todas maneras este es un temazo. Así que gracias por tener la confianza en el resto del grupo para opinar. Vamos entonces al último acto de habla, que tiene que ver con algo que se siente quizás más rico, ¿no? En el cuerpo, que tiene que ver con el reconocimiento. Muchas veces nos gusta recibir felicitaciones, pero tal vez nos gustaría que hubieran sido más sentidas o con un poquito más de carne, esa como de palabras, como de qué es lo que realmente ocurrió que fue bueno. Y muchas veces también estamos del otro lado, diciendo, bueno, bacán lo que hiciste, te valoro, te felicito y es un buen paso, pero tal vez la otra persona también queda con esa sensación como de, ya, ¿y qué más? ¿Y qué más? Entonces, 3 claves para que ustedes se puedan llevar respecto a un reconocimiento que sea 10 de 10. Un reconocimiento completo es sincero, por supuesto, porque ahí nosotros ya hemos venido viendo en las sesiones anteriores que la palabra sola, sin intención, en realidad uno huele cuando hay una palabra que es como sí, felicitaciones, pero en realidad, ¿qué más hay ahí? También un reconocimiento completo especifica qué conducta se está reconociendo. Y aquí, similar a lo que veíamos con las instrucciones o peticiones, se dice a veces, te felicito, pero no se profundiza en qué ocurrió. Especifica qué conducta se está reconociendo, pero para que sea completa también especifica qué valor está puesto en juego en esa conducta. Veamos un ejemplo y pasemos a una actividad completa. Por ejemplo, quiero felicitarte, Daniela, porque el otro día, cuando estábamos presentando nuestro proyecto a la municipalidad, tú preparaste previamente todo lo que ibas a decir y además anticipaste posibles preguntas. Eso es señal de que te importa que nuestro proyecto salga adelante y eso lo valoro. Entonces, tal vez esto que estamos leyendo acá quizás suene un poquito como poco espontáneo, tal vez un poquito como maqueteado o como más, pero hay distintas formas de hacerlo. Esta es un poquito más formal, como que podría de repente ir en un correo a la persona, pero lo importante es que cumpla con esos 3 elementos, que sea sincero, la sinceridad va a estar dada por el énfasis que le pongamos, qué conducta en concreto se está reconociendo, preparar previamente la respuesta, anticipar posibles preguntas, y además, qué valor está puesto en juego. Vamos entonces
a aplicarlo. Los voy a mandar a grupos de 3, damos en el número perfecto, y les voy a dar 6 minutos para presentarse y también recordar individualmente una situación en la que estuvieron con una persona a la que les hubiese gustado felicitar siguiendo las 3 claves. Puede haber sido un compañero de trabajo, de colegio, de universidad, alguien de su familia, algún amigo, la situación que ustedes elijan. Y compartan con sus compañeros. Si pudiesen felicitar a esa persona hoy, ¿qué le dirían? ¿Qué le dirían? ¿Qué hizo bien en términos de la conducta y qué valor estuvo en juego? Queremos felicitarla porque fue responsable al hacer, queremos felicitarla porque mostró su compromiso, el valor que ustedes elijan. El reconocimiento, la felicitación completa es algo como todo que se va ejercitando y hoy va a ser la primera pasadita que vamos a dar. Entonces los voy a mandar a grupos, en algunos van a tener 2, en otros 3, y cuando estén listos para... Listo. Cuando estén listos y ya tengan su idea en mente, comienzan a compartir.
Hola, Vanessa. No te voy a enviar a salas pequeñas porque me acordé que te caes. Sí, se me cae el que estoy desde el celular. Sí, no te preocupes. Pero el resto de los chicos vuelven en un minuto. Ya. Bien. Bienvenidos de vuelta. ¿Alcanzaron a compartir? Más o menos. Patricio no alcanzó a compartir. Rayen dice que sí. Nuestra querida Vanessa, que su internet no siempre la acompaña, se cayó por ahí, pero ya volvió. Mis compañeros alcanzaron a compartir. No se preocupen, vamos a tener una actividad más. Nos quedan 35 minutos, alcanzamos a hacer eh, más actividades en grupos pequeños. Vamos a seguir avanzando al siguiente tema, respecto a las emociones, porque vimos hasta acá las críticas, vimos las felicitaciones y algo, especialmente respecto al video de las críticas, pudimos ver sobre las emociones que van generando estos actos de habla poderosos. Y muchas veces respecto a las emociones nos puede llamar la atención que los líderes parecieran dominar sus emociones para impactar en su entorno, cuando tienen que comunicarse en público, como es el caso de esta joven que participó hace unos años en una de nuestras jornadas presenciales, o cuando tienen que mediar conflictos, como es la situación que vamos a ver en la próxima sesión. Y puede ser que los miremos y digamos, ¿cómo? ¿Cómo lo hacen? ¿Que las ignoran? Si no las ignoran, ¿cómo las integran? ¿Cómo las hacen parte de su estilo de liderazgo? Entonces, veamos algunos elementos respecto a las emociones. Lo primero es un poquito delimitar qué vamos a entender como emoción. Y esto no solamente como para tener una definición por tenerla, sino más bien para ir viendo los efectos que traen. Y aquí estos autores, Passer y Smith, nos traen en su libro La ciencia de la mente y del comportamiento, nos dicen que la vida sin emociones sería vacía, sería sosa, sería aburrida, en definitiva. Nuestras experiencias de amor, de ira, de alegría, de miedo y otras emociones dan energía y color a nuestras vidas. Y las emociones en ese marco serían entendidas como estados internos que implican cambios cognitivos, a nivel de los pensamientos que tenemos, fisiológicos, es decir, a nivel de la, la presión arterial, si se nos acelera el pulso, cómo estamos durmiendo, es decir, tienen efectos en el cuerpo y en sus sistemas muy concretos. Y también lo que más vemos en el iceberg que está sobre el agua, las reacciones conductuales a los eventos. Los cambios entonces son cognitivos, fisiológicos y las reacciones conductuales. Y acá para lo que sigue quiero agradecerle a una compañera del curso, una compañera de ustedes, Mariana, que mandó un comentario por la plataforma de ADA respecto a cómo ella sentía que era bueno abordar el tema de las emociones, no solamente como cosas que deben ser gestionadas,
sino más bien como realidades internas que dialogan con lo externo. Así que te quiero mandar una felicitación ahí a Mariana cuando vea este video de manera asincrónica. Y esto es crucial porque muchas veces cuando vamos a cursos sobre las emociones o vemos como posteos en Instagram, por ejemplo, o TikTok u otra red social, hablamos de esto de gestionar las emociones. Y si bien las emociones son más complejas que solo cosas que uno gestiona, como que ordena en cajones y etcétera, sí es verdad que también muchos modelos de la psicología social nos ofrecen herramientas respecto a cómo gestionar. ¿Y a qué le llamamos gestionar las emociones? A un modelo de 3 pasos. Ser capaz de reconocer las emociones y reconocerlas no solamente como decir tengo pena o tengo rabia, sino realmente reconocer qué estoy sintiendo en el cuerpo. Por darles una pista, es increíble los estudios que existen respecto a que muchas veces cuando alguien dice tengo hambre, está enmascarando una pena. O, por ejemplo, alguien que dice estoy durmiendo mal, muchas veces tiene rabia. No todas las veces, no en todas las situaciones. Pero es increíble cómo socialmente existen maneras en que vamos un poco como desviando la capacidad de reconocer a nuestro cuerpo las emociones. Y luego de reconocerlas, ser capaz de nombrarlas. Vamos a ver un poquito esto de los nombres que existen, a qué se refiere esto. Y luego, nuevamente, la parte del iceberg que está sobre el agua, ser capaz de expresarlas. Es decir, lo fisiológico, lo cognitivo y lo conductual. Y expresarlas es la parte casi final de este proceso. Vamos entonces al paso número 1, reconocer las emociones. Les voy a volver a mandar a grupos de 3 y les voy a dar un par de minutos más para que ahora sí tengan tiempo para compartir todos bien. Y nuevamente tendrán la posibilidad de presentarse. Les voy a mandar a los mismos grupos para que de repente puedan, ya, si ya se presentaron, ir a la carne realmente de esta actividad y que puedan compartir una situación en que hayan sentido una de las siguientes emociones que les voy a presentar en la diapositiva de ahora. Y si no quieren compartir una situación en la que hayan sentido esa emoción, pueden compartir una situación en la que hayan visto esa emoción en otra persona. Ustedes eligen. Y que reflexionen puntos extras si pueden decir en qué parte del cuerpo sintieron esa emoción. ¿En qué parte del cuerpo? ¿La sintieron en la cabeza y se sintieron medio afiebrados? ¿La sintieron en el pecho? ¿Sintieron el pecho apretado? ¿O se sintieron como que pude respirar profundamente? ¿La sintieron en las piernas? ¿Sintieron un peso en las piernas? ¿Dónde? ¿Bien? Entonces, presentarse, compartir una situación en la que hayan sentido alguna de las siguientes emociones o la hayan visto en otros y en qué parte del cuerpo. Les voy a dar un momento entonces, mientras termino de armar los grupos, para que elijan de la siguiente lista una emoción. Y si la pueden poner en el chat, cuánto mejor, para que vayamos viendo qué emociones les llaman la atención. Elijan una emoción de esta lista, la que ustedes quieran, la de la que quieran hablar hoy día, y vayan poniéndola en el chat. Sobre qué emoción van a ir dialogando con sus compañeros y compañeras. Gracias, Bruno. Ahí abre el camino para todos nosotros. Dice, voy a elegir el orgullo. Excelente. Muy en sintonía con la actividad también de las felicitaciones que acabamos de hacer, o también con una persona que es orgullosa, ¿no? Tiene esa doble lectura. Patricio dice, voy a hablar de la ansiedad. Sebastián va a hablar del agradecimiento. Nicole eligió la compasión. Hermosa emoción, Nicole. Buenísimo. Disculpe, ¿Sí? pregunta rapidita. ¿El nerviosismo y la ansiedad no serían bastante similares? Tremenda pregunta, lo vamos a retomar a la vuelta de las conversaciones en grupos pequeños. Lo vamos a retomar, buenísimo. Ahí no fue pauteado, no fue palo blanco, lo vamos a volver a ver. Entonces, Bastián va a elegir el alivio, buenísimo. Tal vez hay emociones acá que no habían escuchado. A mí me llamó la atención la primera vez que leí malicia o congoja.
Benjamín va a elegir el nerviosismo. Tal vez a alguien le llamó la atención terror versus temor, porque están ambas. Bien, entonces los voy a mandar a salas y aquí todos deseenle suerte a Vanessa, si por ahí se puede volver a conectar, sabemos que su internet no la acompaña. Les voy a dar unos 7 minutos desde ahora ya. Ok, bienvenidos, bienvenidas de vuelta, bienvenidos de esta conversación de salas pequeñas, ahí van llegando los últimos de vuelta. Bien, todavía nos quedan algunos minutos más, así que quiero preguntarle al que quiera abrir micrófono cómo les fue en la conversación en su sala pequeña. ¿Cómo les fue Bien, compartiendo? ¿Vieron puntos comunes? Dale. profesor, es que me faltó despedirme de Manuel, que estaba igual en la conversación, pero sí, Manuel, me va bien en ese sentido. Excelente, bueno, Emanuel ya no tiene duda. Un gusto Súper. saludarlo también. Nos vimos ahí en la sesión presencial del otro día. Vamos, entonces, Bastián levantó la mano. En general a mi grupo le fue bien, de hecho yo fui con Emanuel y con Seba Calderón. Y en general todo bien, los que no pudieron hablar por micrófono hablaron por chat, así que en general bien. Súper, ¿vieron sobre las situaciones que compartieron? No es necesario compartir el detalle, ¿no? Pero ¿vieron puntos comunes? ¿Hay algo que te llamó la atención de lo que compartieron tus compañeros? Que la mayoría ya está estudiando en universidades y yo sigo en el colegio. Bien, buenísimo. Bueno, este es el espacio donde se encuentran líderes de distintas trayectorias, ¿no? Gracias, Bastián. Benja levantó la mano. ¿Cómo les fue? Bien, bien, súper bien. O sea, a mí siempre me gusta encontrar gente que tenemos puntos en común, puntos de vista en común. Y estaba hablando con... Ah, chucha, se me olvidó. Con Patricio. Patricio era, ¿Ya? ¿verdad? ¿Ok? Sí, sí, perdón, se me olvidó su nombre. Patricio dice, sí, era Y, yo. ¿Ya? y me estaba contando una historia súper interesante de cómo él va en la U y cómo él veía al final, no solo desde su punto de vista, sino que desde sus compañeros, lo que él veía, claro. Buenísimo. Y bueno, llegamos a la conclusión que el mundo es medio injusto, nada más. Interesante. Qué ganas de saber más de lo que dialogaron. Pero bueno, como bien dices tú, interesante siempre encontrarse con gente con opiniones similares y también con opiniones distintas. ¿Alguien más que quiera compartir algo que le haya llamado la atención de la actividad o que se dio cuenta de algo sobre su propia historia, sobre lo que compartió? ¿O seguimos? A mí me gustó porque los chiquillos como que igual les pudieron reconocer, por ejemplo, el tema de las emociones y cómo dónde lo sentían. Y ahí Ajá. les conté, pues yo egresé este año de la carrera de psicología y llevo recién como 3 meses trabajando. Y les contaba un poco como mi experiencia y lo que veo. Y como que creo que igual es bonito que ahora sí se esté haciendo eso como a nivel colegio, como que les enseñen a reconocer o estos espacios también de que las personas reconozcan dónde sienten la emoción, porque muchas veces se confunde. Entonces me pareció bonito. Gracias, Seba. Gracias por compartir también. Y desde tu experiencia, ¿no? De, como psicólogo, muy interesante lo que se abre cuando uno da espacio a que la gente hable de lo que le pasa. Nicole también comenta en el chat.
A veces se pueden mezclar las emociones. Buenísimo. O no reconocerlas. Bien. Vamos entonces con esa clave que nos da Nicole a ver un poquito más sobre esto de las emociones que, como bien dicen, parece que no son cajas aisladas, reconocibles, sino como que dialogan entre sí. Pueden contradecirse también, dice Manuel. Pueden contradecirse. Muy interesante. Uno puede sentir gratitud y rabia al mismo tiempo. Depende de la situación y la persona. Vamos entonces quiero contarles solo un poco de qué pasa cuando hemos hecho esta actividad con adultos y jóvenes. Aquí podemos ver un grupo de profesores que cuando hacemos la actividad presencial invita a lo lúdico, ¿no? Porque les ponemos papel craft de colores y le decimos, bueno, los colores van asociados a estas emociones, huellen. Y lo interesante es que pareciera ser, aquí evidentemente abre la creatividad, vemos un grupo de jóvenes de un colegio con sus dones artísticos, pero lo interesante es que se genera un diálogo que permite ver que parece que hay lugares del cuerpo donde se alojan emociones similares o lugares comunes del cuerpo. Por ejemplo, varios hablan de los nudos en la espalda. No les voy a pedir ahora que levanten la mano cuántos lo sienten, pero o la tensión en el cuello, o la respiración como cortita, así como que uno le cuesta como tomar, como respirar profundo, o las piernas pesadas también. Todos estos ejemplos que estoy dando son como de emociones difíciles, ¿no? Porque también tienen que ver con vivir en cierto nivel de tensión en la ciudad, en la sociedad, con todo lo que hemos vivido en los últimos años. Pero es interesante ver que parece que son experiencias comunes. Y esto nos lleva a esta idea de las experiencias de la emoción, que son comunes. Entonces, si yo les muestro este conjunto de emociones y les digo que las grandes experiencias de la emoción está el miedo, el enojo, la tristeza, la alegría o el gozo y el desagrado, ¿a qué les recuerda estos 5 grupos de emociones? Muy bien. ¿Quién llegó primero a la respuesta en el chat? Intensamente, dice Manuel. La película, dice Nicole, la película, en efecto, intensamente, totalmente, todos la vimos en algún momento. ¿Pueden creer que intensamente ya cuánto tiene? Unos 10 años, no sé. Y todavía resuena precisamente por la capacidad de dar cuenta de ciertas emociones universales. ¿Y cómo? ¿Cómo ocurrió esto? Ocurrió gracias a Paul Ekman. De Ekman hablamos un poquito la sesión pasada y ahora ya es momento de realmente darle el lugar que tiene como asesor, no solamente el asesor de la película Intensamente, que es en sí misma una clase de inteligencia emocional, especialmente en básica, es muy interesante trabajarla con los niños, sino también Paul Ekman era este psicólogo social que recorrió distintas culturas y tribus, ubicadas en diferentes partes del mundo, porque le movilizaba a averiguar, entre muchas otras cosas que investigaba, si las emociones era algo que se manifestaba de forma diferente en diferentes partes del mundo, es decir, es específica a ciertas culturas. Si yo voy a Papúa Nueva Guinea, es distinto a Chile, y eso es distinto a Japón, y eso es distinto a Rusia, o si realmente era un fenómeno similar. Y a partir de esos estudios descubrió no solamente que las emociones eran en gran medida comunes a toda la especie humana mundial. Aquí podemos ver un estudio donde se pedía a la gente que reconociera emociones solamente mirando los gestos faciales. Los gestos faciales es algo que veíamos en la sesión pasada. Sino también descubrió que las emociones también son similares en otras especies, especialmente especies que son bien cercanas a nosotros como monos, los perros también. Aquí hay un ejemplo de un pariente que es el lobo. Ejemplos respecto a mostrar los dientes, enseñar como de alerta, etc. Y en ese sentido, al inicio de su carrera, Paul Ekman se centró en los gestos faciales asociados a cada emoción. Lo veíamos en la sesión del sábado con las personas que se conectaron online, un poco qué gestos faciales transmiten qué cosas cuando uno está en una situación crucial como es una entrevista de trabajo. Interesante. Incluso Ekman escribió un libro titulado Cómo detectar mentiras, lo que hizo que varias agencias tipo FBI, la CIA, estas organizaciones como norteamericanas, contrataran sus servicios, incluyendo la serie de televisión, no sé si alguien la vio, de varios años atrás, Lie to Me, Miénteme.
Y entonces, aquí en la imagen aparece el actor protagonista de la serie dando cuenta de diferentes emociones. Por ejemplo, el enojo y la ira, las cejas hacia abajo y juntas, hay un brillo en los ojos, los labios se apretan, versus el desprecio, donde pareciera ser que la comisura de los labios está tensa, el asco, el entrecejo arrugado, el labio superior, etc. Y aquí lo interesante es ver cómo los gestos faciales son un camino de doble vía respecto a que cuando estamos experimentando una emoción, podemos traducirla en ciertos gestos faciales que comunican al otro. Pero al revés también es cierto que poner ciertos gestos faciales pueden incluso provocarnos cierta emoción en el cuerpo, porque el cuerpo tiene memoria. Por eso veíamos en la sesión pasada y en la sesión sincrónica del sábado que practicar frente a un espejo ciertos gestos faciales nos puede llevar a sentirnos en una posición de mayor poder o menor poder al momento de enfrentar una exposición en público, una entrevista de trabajo, una venta, etc. Tenemos la emoción del miedo, la tristeza también, los párpados superiores bajos, la pérdida del enfoque ocular. Es increíble ver cuando me toca acompañar personas desde la terapia corporal, como a veces hay disociaciones, alguien que está sonriendo pero en realidad tiene una mirada de tristeza increíble. Y son disociaciones que ocurren en la sociedad también. Y la cara de felicidad, con las patas de gallo ahí que nos indican que han habido situaciones de felicidad antes. Bien, y aquí viene algo interesante que retoma los comentarios que hacían antes. ¿Qué onda con esto de que las emociones como que se contraponen algunas, otras como que se solapan y hay algunas que suenan como similar pero no lo son? También Ekman, además de estudiar los gestos faciales, en un estudio pidió a sus colegas psicólogos agrupar y ordenar las emociones. Les dio muchas tarjetas con distintos tipos de emociones, nombres, etcétera, que es como la versión más profunda del ejercicio que hicimos ahora. Y con la organización, el promedio de organizaciones de todos los colegas, concluyó que las emociones se pueden ordenar en los 5 grupos en base a su intensidad. Entonces, si nosotros estamos en la emoción, en el eje de la rabia, el grupo de emociones de la rabia, podemos ir desde la menor intensidad, que estaría dada por el fastidio, a cada vez mayor intensidad, pasando por la frustración, exasperación, propensión a discutir, amargura, vengatividad, es decir, la propensión a vengarse, a la furia. Si estamos, por ejemplo, en la emoción de esto como de estar nervioso, podemos pasar de la inquietud, el nerviosismo, la ansiedad, el temor, la desesperación, el pánico, el horror y lo que él menciona como ya el terror, donde el terror está dado por la incapacidad de hablar, por ejemplo, o de moverse, o la parálisis. Interesante ver qué efectos va teniendo en el cuerpo fisiológicamente, en lo que veíamos, la presión arterial, el sueño, las hormonas. Cuando estamos en el desagrado, tenemos del descontento, la aversión, el desagrado, la repugnancia, el aborrecimiento, el asco y ya la humillación, es que ya no puedo, con este estímulo no lo puedo ver. Y vamos terminando con en la línea de la pena, tenemos desde una decepción, consternación, desánimo, resignación, impotencia, y aquí vemos un montón de matices, desesperanza, tribulación, congoja, desaliento, pesar, y ya la angustia. Que es interesante que la angustia esté en el eje de la pena y no, por ejemplo, en el eje de la rabia o el desagrado. Tiene que ver como con un vacío. Y si miramos las situaciones de angustia, si alguien acá lo ha vivido o lo ha escuchado de otras personas, la angustia que se siente como esa piedra que uno tiene en el pecho o ese agujero que uno siente en el estómago, esas metáforas cotidianas realmente son experiencias muy concretas en el cuerpo. Y finalmente, en el caso de la alegría, tenemos una especie de placer sensorial, y aquí por placer simplemente se refiere como a esto de sentir como un agrado, así como una cosa como agradable, a el regocijo, la compasión y la alegría, la diversión. Aquí siempre hay una palabra que nos parece interesante, no lo puedo ni pronunciar, Schadenfreude, alguien no sé si sabe alemán acá, sería increíble, y que tiene que ver con, siempre llama la atención cuando lo traemos a los talleres sobre las emociones, porque en efecto, si bien las emociones son fenómenos universales, lo que no es universal son las palabras que usamos. Por lo tanto, siempre uno puede ver que
Hay palabras, por ejemplo, en japonés hay un término que designa el agrado de estar sentado bajo un árbol escuchando las hojas caer. No existe una palabra en español para designar esa emoción, los japoneses la tienen. Entonces es interesante ir viendo cómo se van modulando las emociones con el uso del lenguaje y las palabras. Alivio, paz, sentirse orgulloso, fiero, naches, aquí hay palabras en otro idioma también, asombro, excitación, y ya el éxtasis es que tiene que ver con que nos sentimos disueltos en una sensación oceánica de conexión con el cosmos. Muchas veces se logra en efecto, sí, por si es que alguien al escuchar éxtasis se acordó de las drogas, muchas veces se logra en estados ampliados de conciencia o en trances más místicos, no necesariamente solamente con el uso de drogas. Bien. ¿Por qué es importante? Nos quedan 5 minutos, así que vamos englobando acá y vamos a retomarlo en la próxima sesión, lo que viene, que tiene que ver con el proceso de la emoción. Y tiene todo que ver con lo que vamos en la próxima semana sobre mediación. ¿Por qué es importante entonces pasar por esto? Estos como gráficos, estas distintas palabras. Les quiero preguntar a ustedes entonces, ¿qué valor le ven? ¿O no le ven ningún valor y en realidad es como, qué bonito estudio, pero ¿en qué lo puedo aplicar yo en mi vida cotidiana? También pueden no encontrarle ningún sentido y va a ser muy interesante conversar. Pueden abrir el micrófono o escribir en el chat. A mí me parece súper interesante, porque es un tema como que me apasiona mucho. Ajá. El conocer sobre todo el tema de la expresión, lo que hablábamos ahí, lo que estamos tratando ahora de las caras, es muy cierto y como se nota demasiado cuando la persona dice, no, si estoy bien y sus ojos dicen otra cosa. Ajá. O el tema de que, no sé, hay gente también que confunde, como dice, no, estoy tan alegre que no sé cómo expresarlo, pero claro, cuando aparecen estas palabras, como este ramillete de emociones felices, eh, es como uno puede llegar como a una palabra para definirlo. Ajá. Gracias. Bueno, interesante tema, colega, además. Hay algunos comentarios en el chat. Emanuel dice, para entender más la expresión de los demás. Nicole dice, bueno, reconocer las emociones para poder regularlas. Regularlas o encontrar la manera de expresarlas. No siempre las vamos a poder regular. Y eso también está bien. O sea, no está bien ni está mal, es. Creo que sirve, dice Adriana, para poder entender a las personas de tu alrededor y a uno mismo. Ryan dice, para saber cómo expresarlas. Nicole dice, sí, eso también. Bien, vamos a volver la próxima semana respecto a esto de la expresión de las emociones, porque en general a los líderes que acompañamos es un temazo, cómo poder expresarlas de una manera adecuada al contexto, no generar daño en otros, en el caso de las emociones más complejas. Y todo eso pasa por reconocerlas corporalmente, pero también reconocerlas respecto a la multiplicidad de emociones que podemos sentir. El modelo de 5, como las 5 emociones básicas, aquí voy a ir saltando un poquito atrás adelante, este modelo de 5 emociones básicas es un modelo interesante cuando somos niños y podemos usar mano de eso porque en el fondo es el lenguaje emocional que tenemos en ese momento y está perfecto. Pero a la medida que crecemos podemos darnos el permiso de mirar los matices que hay dentro de cada grupo de emociones y por lo tanto podemos ver los matices de lo que estamos sintiendo. ¿Estoy sintiendo ira o estoy sintiendo como una sensación incómoda solamente? Para poder gestionarla o canalizarla o expresarla o lo que ustedes prefieran, va a ser crucial poder primero reconocer qué me está pasando en mi cuerpo, reconocer si es hambre, sueño, rabia, desagrado, cansancio y poder ponerle un nombre. Francisca pregunta si ya pasamos la lista, la voy a mandar ahora, el check, así que no te preocupes. Y Nicole menciona, algunas veces los demás no entienden tu emoción y también puede pasar, y quizás hay que comunicarlas también. Buenísimo, Nicole, buenísimos aportes has hecho a la sesión de hoy. Es interesante porque ahí volvemos a lo que vimos en la sesión pasada respecto a la comunicación.
Muchas veces no vamos a encontrar las palabras necesariamente para comunicarlas en el momento, pero todo comunica, el cuerpo también comunica las expresiones faciales. Quiero darle la palabra a Benja, que tenía la manito levantada hace rato, para ir cerrando, ya estamos en la hora. Sí, tengo una dudita sobre eso de la comunicación y la expresión de las emociones. Eso, en mi opinión, afecta mucho el tema de las neuronas espejo, la energía de la gente, porque, solo por esto, porque uno cacha al tiro si una persona está siendo falsa, como un sexto sentido que tiene la gente, así como, no sé, si este se está creyendo buena onda, o si este está haciéndose así, no sé, el más malote, o todo así en general. Y pasa mucho porque, por ejemplo, me es fácil reconocer a alguien que se quiere hacer buena onda, en mi caso, por ejemplo. Y eso al final termina afectando la interacción. ¿Por qué? Porque eso simplemente cierra el canal de comunicación. Es como desconfiar de la persona. Nada más. Ajá. Uy, temazo abriste a las 8:31 de la tarde, me parece muy interesante. Es la intención, la falsedad. Es bueno meter ahí algunos matices también. A veces uno se da cuenta que la persona podría estar siendo falsa porque le cuesta reconocer su propia vida emocional y expresarla también. Es interesante. Hay otra gente que de plano nos está mintiendo o busca algo. No voy a negar que todo eso también existe en la sociedad, pero también es interesante que en la medida en que nosotros aumentamos nuestro lenguaje emocional, aumentamos la capacidad, el ojo fino, de mirar qué es lo que está pasando en el otro. Y, y respecto a las neuronas espejo que trajiste, es muy interesante pensar, ahí para quienes estaban preguntando, acabo de mandar la segunda verificación al chat del Slack para que puedan ir poniendo presente esta sesión. Es muy interesante pensar respecto a la regulación emocional, que muchas veces se tiende en estos posts de redes sociales y como los modelos más populares que uno puede encontrar, se tiende a poner mucho peso en la capacidad de autorregulación de cada uno de nosotros y se desconoce que mucho de la regulación emocional ocurre en el vínculo con otro, en la corregulación. La corregulación a través de las neuronas espejo, que es lo que traía Benjamín, es una vía crucial para poder regularnos. Y ocurre con los bebés, uno lo ve, el bebé está así, un poco como que va, y de repente una palabra, una mirada, lo baja. Y lo mismo ocurre a toda edad. No solamente se queda en los babies. Así que es interesante y lo vamos a volver a traer en la próxima sesión para efectos también de mediar conflictos. Súper. Emanuel menciona en el chat también la falsedad puede ser por otra emoción como vergüenza o desconfianza. También ahí está nuestra decisión si queremos asumirlo mejor en el otro. Y este es un temazo. Así que dejémoslo hasta acá, les propongo, les agradezco a todos a conectarse porque si en verdad pensaban que ya no había sesión de liderazgo hoy día y se conectaron igual, habla de que tremendo aquí el compromiso. Así que nos vemos la próxima semana para la ultimísima sesión. Voy a dejar